Evangelio de San Mateo, capítulo 13. La parábola del sembrador. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago, pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en el terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol los quemó, y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 70 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías: por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos, ni oír con sus oídos, y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión, y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se lo digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Cuando uno oye la palabra del reino y no la interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra, y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra del Señor. En la parábola del sembrador, el sembrador es Jesucristo. La semilla es su palabra, su doctrina. Los diferentes tipos de terreno en los que cae su palabra representan a la humanidad entera, que tiene la libertad otorgada por Dios para acogerla o rechazarla. La semilla que cae a lo largo del camino representa a las personas que escuchan la palabra de Dios, pero no la interiorizan en su corazón, por lo que se desvanece rápidamente.
La semilla que cae en terreno pedregoso representa a las personas que escuchan la palabra y tratan de interiorizarla en su corazón, pero no alimentan su vida espiritual. Por lo tanto, su propia inconstancia o las dificultades de la vida ahogan la palabra. La semilla que cae entre espinos representa a las personas que escuchan la palabra, la interiorizan en su corazón, pero no han superado el apego a las cosas del mundo, a las riquezas materiales, a la vanagloria, y por ello no producen frutos agradables a Dios. La semilla que cae en tierra buena representa a las personas que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, porque la han interiorizado en su corazón. Asimismo, alimentan su vida espiritual con la oración y producen los frutos agradables a Dios, es decir, el amor a Dios y el amor al prójimo, manifestado con sus obras de caridad. El trigo y la hierba mala. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras la gente estaba durmiendo, vino su enemigo, sembró mala hierba en medio del trigo y se fue. Cuando el trigo creció y empezó a echar espigas, apareció también la maleza. Entonces los trabajadores fueron a decirle al patrón: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues viene esa maleza? Respondió el patrón: eso es obra de un enemigo. Los obreros le preguntaron: ¿quieres que arranquemos la maleza? No, dijo el patrón, pues al quitar la maleza podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la hora de la cosecha. Entonces diré a los segadores: corten primero las malas hierbas, hagan fardos y arrójenlos al fuego. Después cosechen el trigo y guárdenlo en mis bodegas. Palabra del Señor. En todos los tiempos, hasta el fin del mundo, lo bueno y lo malo estarán mezclados en las personas y en las instituciones. Posiblemente el mal parecería tener más fuerza en el mundo. Sin embargo, Dios siempre lo neutralizó y lo seguirá neutralizando a través de personas e instituciones guiadas por Él. Por ello el Señor nos invita a ser pacientes, ya que el equilibrio de las fuerzas que otorgarán la paz se conseguirá solamente al final de la historia. El grano de mostaza y la levadura. Jesús les propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que las plantas de huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús les contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. La levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final, toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábolas. No les decía nada sin usar parábolas, de manera que se cumplía lo dicho por el profeta:
hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después Jesús despidió a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: «Explícanos la parábola de la mala hierba sembrada en el campo». Jesús les dijo: «El que siembra la semilla buena es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla es la gente del reino. La maleza es la gente del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Vean cómo se recoge la maleza y se quema. Así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles. Estos recogerán de su reino todos los escándalos y también los que obran el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí no habrá más que llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que entienda». Palabra del Señor. El pequeño y poco vistoso grano de mostaza simboliza la naturaleza y la fuerza de una fe inquebrantable, fe que hace posible lo imposible. Esta pequeña semilla es una imagen del reino de Dios, que al igual que un árbol frondoso se desarrollará de tal manera que nadie en el mundo podrá ignorarlo. Asimismo, Jesús hace referencia a otra imagen del reino de Dios, la levadura, que simboliza el influjo de su palabra y de sus enseñanzas, que penetran imperceptiblemente en las personas que la escuchan. Con estas dos parábolas, Jesucristo proyecta su iglesia como portadora del reino de Dios. Su iglesia que se caracterizará por ser muy visible en el mundo, como el árbol frondoso que cobija a los pájaros, y también por mezclarse íntimamente con la masa humana, como lo hace la levadura. El tesoro, la perla y la red. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre lo vuelve a esconder. Su alegría es tal que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado al mar y que recoge peces de toda clase. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan, escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Así pasará al final de los tiempos. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los buenos, y los arrojarán al horno ardiente. Allí será el llorar y el rechinar de dientes. Preguntó Jesús: ¿Han entendido ustedes todas estas cosas? Ellos les respondieron: sí. Entonces Jesús dijo: está bien, cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos,
se parece a un padre de familia que siempre saca de sus armarios cosas nuevas y viejas. Palabra del Señor. Las parábolas del tesoro escondido y la perla fina nos invitan a no dejar pasar la ocasión en la que el reino de Dios viene a nosotros. El valor del reino es supremo, porque llena el alma de gozo y alegría. Por ello, ante él, todo lo demás carece de valor. El reino de Dios puede llegar de improviso sin que lo busquemos, como es el caso del hombre que encontró el tesoro escondido en un campo, o puede ser también encontrado cuando lo buscamos, como es el caso del comerciante que buscaba perlas finas. En ambos casos, cuando encontramos el reino de Dios, debemos estar dispuestos a toda renuncia, a poner nuestro mayor esfuerzo para tenerlo y no perderlo, trabajando y perseverando para hacer que ese reino sea completamente nuestro. En la parábola de la red, Jesús invita a sus seguidores a seguir su ejemplo y salvar almas. En el Antiguo Testamento, la red era considerada un arma de Dios. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la red se convierte en una imagen de la historia de la salvación, una figura de la Iglesia. Los pescadores son los apóstoles de Jesucristo, que a través de su predicación y con el bautismo recogen diversos peces que representan a diferentes personas, buenas y malas, que solamente en el final de los tiempos serán separadas, unas para gozar del cielo y otras para ir al infierno. Mensaje, querido hermano, querida hermana. Jesús nos invita a formar parte de su reino, escuchando su palabra, interiorizándola en nuestros corazones y alimentándonos con la oración y las obras de caridad para dar abundantes frutos de santidad. Que el Señor te bendiga.